puede constituir un asesinato. Y termina diciendo que la medida de la responsabilidad, en vez de acercarse cuando se acerca al hecho, aumenta cuando va subiendo. Es decir, estas responsabilidades, cuanto más alto está en la jerarquía, más responsabilidad se tiene. Estos conformaron una estructura prácticamente de un Estado dentro de lo que debía haber sido un Estado constitucional. Y la parte del hecho funcional solo trabaja con la coautoría, planteando que no tienen el dominio de todo, sino de una parte del hecho funcional. Esta es la estructura teórica que hemos aplicado acá por la modalidad que tuvo esa estructura. Por otro lado, simplemente quiero decir, se ha dicho también en la parte defensiva que esto había sido una decisión exclusivamente política y que ellos eran víctimas, presos políticos. El 2 de octubre de 1992, la Comisión Interamericana, informe 28/92, obliga a los estados a investigar, prevenir, investigar y sancionar todos los hechos de violación de derechos humanos ocurrida en el Estado de la República Argentina. La pregunta que se impone rápidamente, excelentísima Cámara, es ver si hubo una estructura ideológica, política o jurídica teológica que convalidó esto. Rápidamente, la estructura ideológica fue la de la ideología de la seguridad nacional, surgida prácticamente en el 59. Una construcción para toda la parte regional, una construcción ideológica que sustentó una dependencia política y económica para la región. Esto resulta extraordinariamente importante, ya que quedó esta población totalmente desguarnecida ante la estructura jurídica que ellos trabajaron. Horacio Domínguez generó, Carlos Horacio Domínguez, consideró una estructura diciendo claramente en un libro que fue prácticamente cabecera de los jueces de la dictadura, planteando el nuevo derecho para la nueva guerra contrasubversiva, explicando claramente en 3 o 4 reglas, que no las voy a leer sino citar exclusivamente, una sola cosa. La 415 dice, el derecho tradicional, la peligrosidad juega esencialmente ex post facto para la graduación de la pena, y que esto no genera una posibilidad de tocar la estructura antisubversiva con los elementos tradicionales. El único problema que tuvieron fue la construcción teológica de el no matar en el mandamiento. Y dice Carlos Horacio Domínguez, no hay una contención entre el matar y no matar. Simplemente cuando se mata para defender al soberano o a Dios, que ellos le llamaron la construcción occidental y cristiana, esa muerte está justificada. Es decir, esa es la construcción teológica, jurídica le llamo, que permitió, no necesitaban pruebas, porque decía que la construcción tradicional del derecho tiene 2 elementos negativos. Una, la necesariedad de elementos probatorios, y otro, el carácter de recuperación. Un subversivo, dice, no es recuperable. Lo vemos en el informe del Ministerio del Interior. Y la construcción de elementos probatorios, vemos que cuando hubo sobreseimiento, igual los mataron. Y se basaron en los informes de inteligencia. Es decir, en ningún momento ellos aceptaron ni siquiera las construcciones jurídicas. Eso generó evidentemente el desastre que hemos tenido que vivir. Y el otro punto que me parece muy interesante es ver por qué la iglesia jerárquica que estaba en contra del movimiento tercermundista
acá vemos la época del franquismo, del cual recibimos esa construcción de apoyo eclesial, la siguiente. Acá tenemos a los sacerdotes con Franco, acá lo tenemos nuevamente, y veamos, acá lo tenemos nuevamente, y veamos ahora los propios. Estos son militares y las estructuras primatesta, y en algunos casos Monseñor Piolagui y Monseñor Priatesta con Jorge Rafael Videla. Esta estructura generó lamentablemente el aval de un sector que combatió con gran crudeza al otro sector llamado los sacerdotes del movimiento tercermundista o los sacerdotes por la opción a los pobres. El último punto, ya solamente quiero hablar de una estructura misógena que se vio sobre lo que es la mujer. He lamentado mucho que la Fiscalía no haya requerido, como lo hizo el doctor Gonella, si había voluntad de denunciar los hechos de violación. La misoginia intelectual que a veces todavía existe en estos ámbitos, acá vimos que las llevó en su desplazamiento del rol tradicional a tener en cuenta algunas pautas que Pilar Primo de Rivera decía en el año 1942 en el franquismo. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Ese desplazamiento que ha habido y que aún existe en algunas estructuras judiciales, militares y eclesiales, ha sido que esas mujeres fueran vejadas, humilladas y violadas sin que nadie haya un solo hecho, señor presidente, imputado por el delito de violación. Hecho que, por otro lado, estaba excluido de la ley de obediencia debida y punto final. Y termino diciendo que ellos aluden a la guerra. Sin embargo, Igunet, en el Código de Justicia Militar, el auditor militar expresa: ha de recordarse que a fin de evitar complicaciones jurídicas de índole internacional, las juntas militares a cargo de la represión de la subversión hicieron especial hincapié en el carácter de delincuente común que debía adjudicarse al terrorismo, de tal suerte que eliminaba la posibilidad de que la guerrilla obtuviera calidad beligerante y en consecuencia se ampararan los derechos acordados por la Convención de Ginebra. Sin embargo, ahora, contradictoriamente, es común enterarse que los defensores de los jerarcas castrenses enjuiciados por excesos, entre comillas, sostienen que en realidad se trató de una guerra. Claro que ya es tarde para ello. Siempre en base a este razonamiento encuentro como vulnerativo de las reglas del fair play a tal argumento defensivo. Ha habido un cambio de tesis en que nada que contradice justamente el molde del soldado sanmartiniano. Por lo demás, si fuera que se trató de una guerra como ahora se aduce, malo es el papel que se autoadjudican los mentados generales. Gracias, señor presidente. El doctor Bacanarvaja nos dirá simplemente si en la República Argentina hubo alguna vez algún antecedente de eliminación masiva de las estructuras populares y cuál fue el objetivo real de la dictadura. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ningún tipo de manifestación en la sala. Señor presidente. Disculpe, doctor Bacanarvaja. No, espere un momento, por favor. Sí me dio un micrófono, por favor, señor secretario.
Tome asiento, por favor, doctor. No, no funciona. Acá hay un micrófono. Ahora sí, ahora sí. Tal situación está absolutamente prohibida por el Código de Procedimiento y es permanente y constante esas actitudes. Yo le voy a solicitar al tribunal que en la próxima oportunidad proceda a hacer desalojar la sala, señor presidente. Doctor Cuesta Garzón, la actitud no es ni permanente ni constante porque no lo hubiera permitido, como no lo he permitido en este momento, de manera tal que su manifestación, en todo caso, es legítima, pero llegó tarde. Este presidente se anticipó y ha puesto el orden que ha puesto y que va a poner en la sala de audiencia, a donde no he permitido ni voy a permitir ningún tipo de manifestación. Doctor Vaca Narvaja, lo escuchamos. Después que hable el doctor, yo solamente voy a pedir los pedidos de pena. Sí, perfecto. Gracias. Doctor Vaca Narvaja. Señor presidente, señores miembros del tribunal. A partir de 1870 se llevó a cabo lo que hasta el día de la fecha se llama la conquista del desierto. La sociedad rural financió aquel movimiento que consistió en la usurpación a los pueblos originarios, ranqueles, tehuelches y mapuches, nada menos que de 44 millones de hectáreas de lo que hoy se sigue denominando desierto, y sin embargo se trataba de gran parte de la pampa húmeda, las tierras más ricas de la Argentina. Mientras los militares avanzaban sobre estas tierras, la sociedad rural financiaba la campaña y alambraba estos nuevos territorios. Una de las personas que estuvo a cargo de esta operación fue Adolfo Alsina, ex ministro de Guerra de Avellaneda. Para mantener a los pueblos originarios fuera del territorio conquistado, se ideó la famosa franja o zanja de Alsina, que era una fosa de 700 kilómetros de largo, de 2 metros de profundidad por 2 a 3 metros de ancho, de la cual llegaron a hacerse solamente unos 300 kilómetros debido a su alto costo. En esta época se da la primera ley de fuga en el país. El Regimiento 3 de Infantería en Villa Mercedes, San Luis, a cargo de Rudecindo Roca, el hermano del presidente Julio Argentino Roca, luego de cobardes golpizas y tormentos a 60 ranqueles, los encierra en un corral, los golpea salvajemente y los fusila, justificando la masacre como un intento de fuga. En general, la prensa en el país avaló este proceder, con excepción del diario La Nación, que informó: en 3 de línea ha fusilado, encerrados en un corral, a 60 indios prisioneros, hecho bárbaro y cobarde que avergüenza a la civilización y hace más salvajes que a los indios, a las Fuerzas Armadas, que hacen la guerra de tal modo, sin respetar las leyes de humanidad ni las leyes que rigen el acto de guerra. Deshonra al ejército cuando no se protesta el atentado. Muestra una crueldad refinada e instintos sanguinarios y cobardes en aquellos que matan por el gusto de matar. Esto informó La Nación el 17 de noviembre de 1878. En aquel entonces Mitre se postulaba a la presidencia de la República y tenía que informar un poco más verazmente. Los sobrevivientes de las masacres, mujeres y niños ranqueles, mapuches y tehuelches, fueron administrados por la Iglesia y la sociedad de beneficencia que estaba conformada por las mujeres de los hacendados. El eterno retorno de Nietzsche pareciera conformarse
corporizarse desde que en 1976 un militar de nombre Gustavo Adolfo Alsina se hace cargo de la vigilancia de la UP1, entre otros militares. Detrás de los muros del penal se desataría un infierno a los detenidos especiales. La ley de fuga sería puesta en práctica no ya sobre los pueblos originarios, sino por los denominados subversivos. El estaqueamiento volvería a ser utilizado esta vez sobre dos internos, Charo Miguel Muñoz y José René Mucárcel. Los detenidos comenzaron a poblar los pabellones de la cárcel de San Martín a partir de 1974, después del vergonzoso derrocamiento del gobierno constitucional de Obregón Cano por parte del jefe de la policía, Domingo Navarro. La vergonzosa declinación de Perón y el posterior aval del Congreso Nacional legitimó la intervención federal a la provincia y desató la represión sobre militantes afines a aquel gobierno derrocado, sindicatos, partidos políticos, militantes sociales y religiosos de diversa índole. Comienza el accionar de los grupos paramilitares, de la AAA, del Comando Libertadores de América, y en esa época asesinan a Tilo López, desaparecen a René Salamanca y Agustín Tosco muere perseguido y en la clandestinidad por estos grupos. Señor presidente, hemos visto cómo a partir del 24 de marzo de 1976 las condiciones de los presos políticos en la cárcel de Barrio San Martín cambiaron sustancialmente. La cárcel se convirtió en un campo de concentración. Los internos fueron privados de comida, de todo elemento de confort, una situación infrahumana que llevó a muchos de ellos a graves pérdidas de peso y de salud. Tal el caso de los testigos que aquí estuvieron, Asbert, Díaz y Rivera. Las golpizas, tremendas, continuadas, permanentes, eran un calvario constante e ininterrumpido para los internos. Vivían a golpes y apenas les dejaban decir que eran quienes eran. La cárcel estaba ocupada por personal militar, tenía el mando y el control del penal. Los jefes de las guardias y sus subordinados fueron identificados perfectamente por cada uno de los testigos que compareció a esta audiencia. Ellos eran Gustavo Adolfo Alsina y Jaime Cloner, o el sátiro del zapato, Carlos Ibar Pérez, que impostaba la voz, por un lado, y Pedro Enrique Mones Ruiz y Miguel Ángel Pérez, quien asesinó a Paco Bauduco. No se los identificó por sus señas particulares, ni por sus atuendos, ni por sus modales, sino por su saña para torturar a los internos. Ambos Pérez eran tremendos pegadores, fajadores consustanciados con su tarea destructiva sobre los cuerpos castigados de los internos. Alsina y Mones Ruiz eran las voces de mando, con estilos distintos. Desequilibrado, histérico y fanatizado el primero, y sobrio y frío el segundo. Dos estilos, un mismo fin: la destrucción física y psíquica de los internos, como lo había previsto y advertido el general Saciaín cuando concurrió al penal y les dijo que no se pusieran contentos, que los iban a matar a todos como las ratas para que se arrepintieran de haber nacido. Así lo han dicho varios testigos en esta audiencia, entre ellos Miguel Baroneto. Aquella amenaza comenzó a materializarse a partir del mes de mayo de 1976. Los traslados y posteriores leyes de fuga fueron sucediéndose hasta octubre. Murieron 30 personas, 30 detenidos que nunca pudieron siquiera intentar fugarse, 30 detenidos arteramente torturados y asesinados a sangre fría, que vieron de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. La UP1 fue uno de los más de 450 campos de exterminio de la dictadura, un engranaje más del sistema de terror instaurado por las élites dominantes a través de las Fuerzas Armadas. El teniente Gustavo Adolfo Alsina fue sancionado por su conducta en la cárcel. El coronel Benjamín Carloni informó a Menéndez que al causante le impuso una sanción disciplinaria de 3 meses de suspensión de mando por excederse en el ejercicio de sus funciones
siendo jefe de seguridad en la cárcel número 1, comprometiendo ante la opinión pública la figura del oficial y la imagen del ejército. Esto ocurrió el mes de julio de 1976, en cuya oportunidad este joven oficial, estando de seguridad en la cárcel, sometió a un preso a castigos corporales no reglamentarios. Así figura en la nota del 27 de junio de 1978, en el sumario agregado a la causa. Por eso, señor presidente, los testigos declararon no haber visto más a Alsina en la UP1 después de aquel lamentable hecho. Si la campaña del desierto había garantizado a la sociedad rural millones de hectáreas de tierras, el golpe de Estado del 76 debía garantizar a las clases dominantes la tranquilidad de poder esquilmar el país sin que hubiera reacciones sociales que impidieran el saqueo. La inteligencia policial y militar se centró en lo que correctamente denomina Daniel Feinstein los articuladores sociales, es decir, los estudiantes, obreros, profesionales, militantes y religiosos que podían interactuar entre sí y lograr movimientos sociales que en su momento se plasmaron en el Cordobazo en 1969 y en el Viborazo en 1971. Desde antes de 1969 y hasta entrados los años 70, la policía y el ejército se dedicaron a realizar inteligencia sobre las organizaciones sociales existentes, sindicatos, centros de estudiantes, partidos políticos, agrupaciones religiosas, etc. Desatada la represión en Córdoba en el año 74, los grupos que denominarían subversivos estarían perfecta y absolutamente individualizados. El D2 de la policía era el organismo encargado de detener, de recopilar y clasificar la información sobre las organizaciones populares que pudieran oponer resistencia a la reorganización nacional del proceso. Con una metodología absolutamente sistematizada y coordinada, los sospechosos de siempre eran buscados en sus hogares a altas horas de la noche o al llegar de sus trabajos o de sus estudios por varios integrantes de estos grupos de calle del D2, quienes los secuestraban sin orden de allanamiento alguna, encapuchados y atados. Estos grupos han sido minuciosa y correctamente determinados por Carlos Raimundo Moore en su declaración de San Pablo de 1980 y ratificada en la videoconferencia que tuvimos en esta audiencia de debate. La misma se complementa perfectamente con la realizada por Luis Urquiza en su denuncia y testimonio, quien realizó algunas de las guardias en el D2 y pudo constatar el funcionamiento de ese organismo. La maquinaria de terror comenzaba con 5 o 10 días de interrogatorios en informaciones, bajo torturas como submarino, mojarrita seca, picana eléctrica o fuertes golpes en todos los lugares del cuerpo, fundamentalmente en los genitales, la desnudez permanente, el tabicamiento visual, la falta de alimento, buscaba disminuir física y psíquicamente al detenido. En ese lugar, la cobardía de los torturadores se vería amparada por apodos tales como el gato, el tucán, Sérpico, el turco, el negro, chocolate, la cuca, cara con rienda, yogurt, etc. Sin embargo, serían identificados por sus víctimas, que circunstancialmente pudieron verlos, identificarlos por la voz o enterarse posteriormente quiénes eran sus torturadores. Del D2 pasarían a distintos destinos: la UP1, la Ribera, la Perla, la desaparición o la muerte. La forma de proceder ha sido claramente descrita por la doctora Martínez. El ocultamiento y la clandestinidad propio del terrorismo de Estado constituyen un mecanismo de acción psicológica condicionante. El objetivo, instaurar el terror como forma de dominación y de cambio social, para modificar conductas sociales y pasar de un modelo solidario e integrador a otro individualista y atomizador.
Con el pretexto de llevar adelante la guerra contra el enemigo, al que los golpistas clasificaron como su versión marxista, se desató la represión en el país. Señor presidente, en esta audiencia, el imputado Mone Ruiz, al hacer una exposición, manifestó que en 1974 existían 2.100 combatientes del ERP. Es decir, para fines del año 75, la guerrilla estaba en franca extinción, pero constituía para los grupos de poder el pretexto ideal para abalanzarse sobre un gobierno tan valiente como lo era el de Isabel Perón. Pregunto, ¿cuál era en 1976 el peligro para la nación que contaba en aquel entonces con un ejército de más de 150.000 personas para combatir a una supuesta subversión armada que no habría superado los 1.500 efectivos en el país? En 1975, las Fuerzas Armadas declararon haber aniquilado a dicho enemigo después de los sonados sucesos de Monte Chingolo y el operativo Independencia de Tucumán. El golpe cívico-militar pone en marcha un plan económico que debía reinsertar a la Argentina como un modelo exportador de materia prima en el mundo. Mientras se incrementaba exponencialmente el número de bancos y financieras que harían grandes negocios con la tablita financiera y con las enormes tasas de interés que se pagaban en aquel entonces, la inflación se devoraba los salarios de los trabajadores. Obviamente, señor presidente, una de las primeras medidas fue la rebaja de las retenciones a las exportaciones de granos. Entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de 1.197 sucursales financieras, mientras que el PBI per cápita se encontraba estancado. El endeudamiento sistemático del Estado fue una constante para ingresar dólares frescos que luego desaparecerían. La deuda externa creció de 6.500 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones de dólares en 1983. Se consolidó un sistema que condicionaría el futuro del país hasta el año bien entrado, el año 2001. En esta época, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto cayó del 45 al 26%. Al concluir el proceso, en 1983, el Producto Bruto era inferior al de 1974. La industria manufacturera había decrecido el 12% y la construcción había decrecido el 28%. Lo único que se incrementó fue la producción primaria en un 20%. La inflación no descendió jamás del 100% anual y en 1983 llegó al 350% anual. El desempleo que dejó la dictadura fue del 10%. Los sectores de altos ingresos aumentaron su participación en el ingreso total del 28 al 35%. La Unión Soviética se convirtió en el principal cliente argentino, llevándose en 1981 un tercio total de las exportaciones. Estos indicadores económicos jamás hubieran podido consolidarse si no era con el terrorismo de Estado. Los sectores de poder económico liderados por la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural fueron coautores y principales beneficiarios del plan económico implementado al amparo del genocidio. Los medios de comunicación, diarios, revistas, radio y televisión colaboraron activamente y entusiastamente con esta política. Se instaló el por algo habrán hecho o por algo habrá sido para justificar el accionar de la represión. En Córdoba, los diarios locales se limitaban a publicar los comunicados del Tercer Cuerpo de Ejército. La conducción golpista designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Oz, heredero de la enorme fortuna familiar de más de 2.500.000 hectáreas obtenidas después de la conquista del desierto. Una de las primeras medidas de Martínez de Oz, señor presidente, y esto para resaltar el grado de arbitrariedad con que se manejaron las autoridades del proceso, fue la eliminación del impuesto a la herencia, cuando justamente él,
Pocos meses antes había fallecido su padre y era un rico heredero. Los artífices de la fabricación de la deuda externa fueron, entre otros, Guillermo Walter Klein, del estudio Klein y Mayral, Adolfo Diz, presidente del Banco Central, Alejandro Reinal, Francisco Soldati, Enrique Folsini y, por supuesto, Domingo Cavallo, por nombrar solamente algunos de los civiles que integraban la sociedad estatal para el esquilamiento y el saqueo de la nación, al que bautizaron como proceso de reorganización nacional. En 1977 decía Videla que por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida, nadie es privado de su libertad. Pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano, queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo, del secuestro, sino también el que, en el plano de las ideas, quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas, es decir, subvierten valores, cambian, trastocan valores. El terrorista no es solo considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar, a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana, a otras personas. Con estas palabras, señor presidente, el general Videla ampliaba bastante el espectro que iba a ser considerado enemigo del sistema. En esta audiencia, quien comandara a los encargados del trabajo sucio del modelo dejó, intentando justificar el accionar de sus subordinados, dijo que nadie duda que fueron crueles. Lo hicieron en el marco de una crueldad que impone toda guerra, en su marco de naturaleza. No fueron sádicos. Evidentemente, señor presidente, los detenidos en la UP1 no eran occidentales y cristianos para Videla, eran subversivos. Aliados imprescindibles en esta lucha contra el mal fueron la Iglesia Católica y la justicia. El 23 de septiembre de 1975, el vicario castrense de las Fuerzas Armadas, Victorio Bonamín, decía, en presencia del general Viola: saludo a todos los hombres de armas aquí presentes, purificados en el Jordán de la sangre, para ponerse al frente de todo el país. El ejército está expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? La iglesia en Córdoba, dirigida por Raúl Francisco Primatesta, fue una balista incondicional del genocidio mediterráneo y fue una invalorable aliada y verdadero sostén espiritual para los planes de exterminio en esta provincia del general Menéndez. Ambas personas compartieron después su condición de palqueros permanentes en los actos del radicalismo de 1983 a 1999. Hemos tenido la oportunidad de comprobar en esta audiencia cómo Primatesta ignoró los reclamos de los familiares de los presos de la UP1 e inclusive advirtió a sus pares brasileños de no cobijar a subversivos argentinos. Las hostias repartidas por los sacerdotes estaban bañadas no en la sangre de Cristo, sino en las de las víctimas de la represión. Las campanas de la catedral perforaban los tímpanos de los detenidos, ahogaban sus gritos y marcaban el ritmo de las torturas en el D2 de informaciones, que se encontraba a solamente 20 metros de distancia. Los obispos no obispaban. La justicia de Córdoba, aliada imprescindible, incondicional y obsecuente de las autoridades de facto, otorgaba la libertad a los detenidos para entregarlos con asombrosa sincronización al área 311, garantizando de esta manera la continuidad de los padecimientos de los detenidos. Ante las persistentes denuncias de presos sobre los apremios ilegales sufridos, los gentiles magistrados y sus secretarios, como también los defensores oficiales, recomendaban, complacientes y comprensivos, que mejor callaran, que denunciar la tortura solamente agravaría su situación procesal. Eudoro Vázquez Cuestas, Carlos Otero Álvarez, Miguel Puga, Adolfo Zamboni Ledesma, Ricardo Haro, Luis Molina, Luis Rueda y otros
son los nombres de la ignominia. Los funcionarios no funcionaban. ¿Por qué demoró tanto esta causa, señor presidente? La actuación de la justicia federal de entonces no puede catalogarse menos que de vergonzante, escandalosamente cómplice, partícipe necesaria del silenciamiento, encubridora de los delitos de tormentos, torturas, vejaciones, fusilamientos que se han mantenido impunes durante 34 años. En palabras de León Felipe, la justicia valía menos, infinitamente menos, que el orín de los perros, y la justicia tenía menos, infinitamente menos, categoría que el estiércol. ¿Qué era ser occidental y cristiano? ¿Qué tendría que hacer? ¿Buscar un protector? ¿Tomar un amo? Y como una hiedra oscura que rodea un tronco, lamiéndole la corteza, subir con astucia en vez de elevarme por la fuerza? No, gracias. ¿Dedicar, como todos lo hacen, versos a los financieros? ¿Convertirme en bufón con la vil esperanza de ver nacer una sonrisa amable en los labios de un ministro? No, gracias. ¿Desayunar todos los días con un sapo? ¿Tener el vientre desgastado de arrastrarme y la piel y las rodillas sucias de tanto arrodillarme? ¿Hacer genuflexiones de agilidad dorsal? No, gracias. ¿Tirar piedras con una mano y adular con la otra? ¿Procurarme ganancias a cambio de tener siempre preparado el incensario? No, gracias. ¿Subir de amo en amo, convertirme en un hombrecillo y navegar por la vida con madrigales por remos y por velas suspiros de amores viejos? No, gracias. Señor presidente, no cabe la menor duda de que los internos de la UP1 fueron cuidadosamente y eficazmente seleccionados. Se trataba de personas verdaderamente peligrosas para el sistema instaurado. Eran, qué duda cabe, opositores acérrimos al régimen. Como lo hemos dicho, son articuladores sociales. Muchos de ellos integran en la actualidad los gobiernos provinciales, cátedras universitarias, asesorías legislativas, direcciones escolares, secretarías sindicales y el gobierno nacional. Su formación intelectual y política ha quedado expuesta en la audiencia y fue reconocida durante la misma por los guardiacárceles. La dignidad, la integridad y el valor con que afrontaron estas personas las situaciones extremas a las que fueron sometidas produce admiración y contrasta de manera evidente con la cobardía que no abandona a sus victimarios, que hasta hoy ocultan el paradero de los desaparecidos. La organización de los presos políticos dentro de la cárcel les permitió mitigar el hambre o a veces simplemente compartirlo en igualdad. La incomunicación fue quebrada a través del lenguaje de las señas, las palomas o los caramelos, mensajes escritos que circulaban entre los presos o hacia el exterior de la prisión. La solidaridad de los comunes proveyó a estos varias veces de algo de sal, azúcar o chocolates. La prisión se vive como una experiencia colectiva, dijo Jorge de Breuil en esta audiencia. Ante la ausencia de libros, los internos se contaban películas que tenían en su memoria, atesoraban las noticias del exterior gracias a una radio que escondían bajo una baldosa, una verdadera praxis de manual de supervivencia. Se mantuvieron firmes, resistieron, libraron sus batallas, como dijo Horacio Samamé, también aquí, que en una mesa de torturas contra 5 o 10 torturadores, o en la cárcel contra el hambre y las golpizas, y sobrevivieron. Diría Nietzsche, lo que no te mata, te fortalece. Muchos de ellos han comparecido aquí, ante sus victimarios, a contar al tribunal su experiencia vivida 34 años más tarde. 34 años que tuvieron que pasar, primero detenidos, después excluidos, y hoy finalmente pueden reivindicar su militancia y sus ideales ante una sociedad que se construye sobre los cimientos de justicia y no sobre las endebles plataformas de la impunidad. La teoría de los dos demonios intentó justificar la violencia de un lado y manifestar que esta violencia originó la violencia de otro lado. Que los golpistas tuvieron que intervenir para poner orden. Que si no hubiese existido la guerrilla, no hubiese existido el proceso de
de Reorganización Nacional. Ha quedado suficientemente claro en este debate que las personas detenidas en la UP1 pertenecían a diversos sectores sociales u organizaciones legales, sindicatos y centros de estudiantes, o acaso eran personas sin militancia, pero, como lo dijo la testigo Dora Cafieri, con sensibilidad social. El pretexto ha quedado en evidencia y la finalidad del proceso también. El vaciamiento económico del país utilizando a las Fuerzas Armadas como una herramienta útil para controlar las reacciones sociales no puede ser ocultada. La ambición de apoderarse del botín ha quedado expuesta en esta audiencia en todos sus niveles. Mientras en los allanamientos la policía se llevaba alhajas, dinero, prendas y cualquier objeto de valor, Jaime Lockman fue encarcelado con el exclusivo objeto de arrebatarle su fortuna por orden directa de Saciaín y Menéndez, y los grupos de poder engrosaron sus bolsillos en la Argentina en forma sideral. Lamentamos que por no considerarlo pertinente el tribunal no hayamos podido contar con la presencia del ministro de Gobierno, del doctor Ramón Mestre, en 1997, para que nos explique cómo fue posible que las estructuras del D2 se mantuvieran hasta bien entrados los años de democracia. En esta audiencia hemos visto que la guerra contra la subversión que reivindica Menéndez en su confesión, llevada adelante por sus dignos subordinados, consistió en el caso de la UP1 en secuestro, tortura y muerte de militantes, estudiantes, profesionales y trabajadores.